Es que si nosotros nos situamos o nos posicionamos en la Biblia, en la palabra de Dios, en el fundamento bíblico, podemos observar que desde el principio Dios es un arquitecto. A ver, diga conmigo, Dios es un arquitecto. A ver, otra vez, Dios es... O sea, yo tengo como padre un arquitecto. ¿Qué es nuestro padre? Ahora, ustedes se preguntarán qué significa. La palabra arquitecto viene de arquitectura. Amén. La palabra arquitecto viene del griego archi, es argi, que significa el primero de, el primero en, o el jefe principal de algo, o de una obra. ¿Sí? De allí viene arquitecto, argi, griego argi, el primero en, el primero de, o el jefe principal de una obra. Y la palabra tectura viene de tectón, que habla de técnica. Y técnica en el griego significa saber hacer algo. ¿Qué significa técnica? ¿Qué significa técnica? Saber hacer algo. Entonces diga conmigo, no es nomás orar. Tengo que saber orar. Claro, porque Dios quiere levantar de mí y de ustedes un arquitecto de la oración. ¿Qué quiere levantar Dios de nosotros? Porque Dios es un arquitecto por excelencia y nada lo hace al azar, nada lo deja librado al azar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro entonces lo que es un arquitecto? ¿Qué es un arquitecto? Argi significa el primero en, el primero de, o el principal de una obra. Qué lindo que sería que de aquí a un tiempo el pastor Daniel Montoya me diga: ¿sabes una cosa? Tengo gente en la iglesia que sabe orar. ¿Cómo? Tengo jóvenes que saben orar. Porque no es nomás orar, tengo que ser un arquitecto. Y un arquitecto, ¿sí?, es el primero. ¿En qué? En saber orar. El primero en orar, el principal. Tengo jóvenes que son los primeros guerreros que tengo en la iglesia son los jóvenes, son la nueva generación. ¿Sabes que ellos están provocando algo en el mundo espiritual? ¿Sabe qué pasa? Es que usted ha aprendido a orar. Entonces vuelvo a repetir conmigo, no es nomás orar. Es que es saber. Por algo el apóstol Santiago, en el capítulo 5, en el verso 16, Santiago dice que la oración eficaz del justo, ¿cómo dice? La oración. ¿Por qué cree que Santiago dice que la oración eficaz? ¿Qué le habla la palabra eficaz? Certero. Claro, sé orar, sé pegar en el blanco. Por eso no es nomás orar. ¿Qué es? Es saber. ¿Cómo? Saber orar. Por ejemplo, 1 Samuel 16:18 dice que cuando Saúl estaba atormentado por un espíritu demoníaco, ¿sí?, dice que él solicitó a alguien que tocase para él. Y de pronto un criado le dice: rey, tengo una buena noticia para usted. ¿Sabe que en la casa de un viejito que se llama Isaí de Belén, allí hay un muchacho? Escuche esta palabra. Él sabe tocar. ¿Cómo dijo el criado? Claro, no dijo él toca. Él sabe tocar. Él sabe cantar. Él sabe orar. Él sabe ministrar. Él sabe predicar. Él sabe hablar. Ella sabe orar. Ella sabe ministrar. Él conoce el mundo espiritual. ¿Cuántos están preparados para un entrenamiento veloz en esta noche? ¿Cuántos están preparados? ¿Cómo es el nombre del campamento? ¿Cómo se llama el lema? Cristo te ama, te llama y te envía. Claro, en esta noche usted ha sido llamado por Dios. ¿Qué fue usted? ¿Para qué? Para ser qué? Entrenado y para luego ser enviado. Entonces Dios nos quiere entrenar ¿en qué? En la oración.
Porque sabe que yo tengo 30 años en esta trayectoria y sabe que hay gente que tiene 30 años y no sabe orar. ¿Sabía usted? Recién estaba hablando con el pastor Daniel Roldán y no es porque yo haya nacido en un aeropuerto voy a hacer un avión. ¿Me explico? Y no porque haya nacido en un garage voy a hacer un auto. ¿No es cierto? Y no porque vaya todos los días a la iglesia yo voy a saber orar, sino que yo me tengo que involucrar y me tengo que meter ¿en quién? En Dios. ¿Estamos de acuerdo? Porque allí están todos los secretos más guardados. Así que vamos de lleno ahora a lo que es la oración como arquitectura. Usted va a anotar allí, como dice allí al principio, a ver, alguien me alcanza, sobra uno, queda uno. A ver, necesito a alguien que lea bien, por favor. Alguien que venga aquí conmigo. Alguien que lea bien, por favor. Jamín, ahí tiene. A ver, léame ahí. La oración conforme al diseño bíblico contiene 3 secuencias. Ajá. Intimidad. Mateo 6:6. Bien, bien. Ahí nomás. Muchas gracias, Silvia. Dice allí que conforme al diseño, ¿cómo dice? Ahora, ¿qué es un diseño? ¿Usted sabe lo que es un diseño? Un arquitecto primero, antes de hacer una obra, ¿qué hace? ¿Qué es un diseño? ¿Ustedes saben lo que es un diseño, chicos? Veo que ustedes muchos me escuchan a mí repetir mucho la palabra diseño. Y claro, hay algunos quedan descolocados porque no saben lo que es diseño. Este se ríe, ¿cómo se llama este? Porque este le debe pasar eso. Yo me escucho a un pastor muy maldonado, che. Ora, diseño. Habla, diseño. ¿Qué diseño? A ver, vamos a poner de acuerdo. ¿Usted sabe lo que es un diseño? ¿Qué es lo que es un diseño? Un dibujo. Diga conmigo, un dibujo. ¿Quién lo realiza ese diseño? El arquitecto. Antes de plasmar la obra, antes de llevarla a la realidad, ¿qué hace primero? Lo diseña. Entonces Dios como arquitecto ha diseñado el modelo de oraciones. Y acá, de acuerdo al diseño bíblico, encontramos 3 secuencias de la oración. ¿Cuántas secuencias? ¿Cuántas secuencias? ¿Cuántas secuencias? La primera, intimidad. ¿Cuál es la primera secuencia? Díganme conmigo, intimidad. La segunda secuencia, intersección. Y la tercera es guerra. Ahora, déjeme explicarle un poquito acerca cuando el arquitecto diseña. Luego de dibujar, el arquitecto puede edificar y puede construir la obra. Pero ¿sabe una cosa? Cuando un arquitecto llega a un lugar, a la geografía donde va a llevar a cabo la obra, lo primero que hace el arquitecto, observa el clima. ¿Qué observa? Y observa el medio ambiente. 2 cosas observa el arquitecto para poder llevar a cabo con éxito la edificación de la obra que él quiere llevar a cabo. El arquitecto observa ¿qué cosas? 2 cosas. ¿Qué observa? El clima y ¿qué cosa? Y el medio ambiente. ¿Para qué observa el clima y el medio ambiente? Para saber qué tipo de material va a usar en la construcción de la edificación de la obra para que la obra no sea un fracaso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Dios, mediante la oración, nos enseña 3 secuencias para que nuestra oración tenga éxito. ¿Para qué? 3 secuencias nos enseña Dios para que nuestra oración, ¿qué cosa? ¿Tenga qué? Éxito. La primera cosa que Dios nos enseña es la primera secuencia de la oración es la intimidad. Ahora, ¿qué significa intimidad? Allí abajo hay una reseña allí. ¿Qué significa intimidad? Amistad íntima. ¿Qué más? Después, íntima viene de qué? De intimar. Intimar significa introducirse en el afecto o en el ánimo de otra persona. En este caso, escuchen, dice así, sigan leyendo, a ver cómo dice. Somos unos. En la intimidad, yo me uno a Dios, me pego a Dios, me fusiono con Dios. ¿Qué más? Y Dios, por medio de su Espíritu
espíritu puede, ¿qué cosa? ¿Qué más sigue diciendo? Dios toca a mí. ¿Y qué más? Y provoca en mí, ¿qué cosa? El anhelo ferviente, el ánimo y el deseo de orar y permanecer en estado de comunión con Él. ¡Qué tremendo! Diga conmigo, ¡wow! Aleluya. Claro, eso provoca Dios cuando ustedes resuelvan entrar en intimidad con Dios. ¿Cuánto en esta noche? Porque si usted está aquí en esta noche, está con un propósito. ¿Con qué está en esta noche? Hemos entrado en el año 2019 con un propósito. Y yo creo que el propósito de la nueva generación tiene que ser entrar en una profunda intimidad con el Señor. ¿Amén? ¿Qué significa intimidad entonces? Amistad íntima. ¿Íntima viene de qué? De intimar. Intimar significa introducirme o ganarme, ¿qué cosa? El afecto o el ánimo de otra persona. En este caso, ¿de quién? Del Señor. Cuando yo voy, por eso está Mateo 6:6. Fíjense lo que dice Mateo 6:6. Una de las fórmulas de entrar en intimidad la enseñó Jesús, el modelo, el diseño. ¿Qué dice Jesús? Mas tú, cuando ores, entra en tú. ¿Y qué pasa? Diga conmigo, tengo que cerrar las puertas. La profeta María recién estaba hablando de que, porque si nosotros, chicos, dice, ¿y cerrar la qué? Pero más que cerrar la puerta de mi cuarto, porque nosotros pensamos literalmente que yo puedo entrar al cuarto y eso está bien. Diga conmigo, eso está bien. Yo entro al cuarto, entro al dormitorio, ¿sí? Para tener un encuentro con el Señor. Pero escuche una cosa. Pero si yo no cierro puertas que en mi espíritu están abiertas en el mundo espiritual por causa del pecado, es muy difícil, casi imposible que el Señor descienda y toque mi espíritu. Entonces, lo primero que tengo que hacer cuando entro, cuando yo me propongo, ¿cuántos se van a proponer? Porque acá es cuestión de decidir. ¿Qué es cuestión de qué? Decidir. Y de proponer en mí. Dice Daniel 1:8, dice que Daniel ¿qué hizo Daniel? El profeta Daniel, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Propuso, se dispuso en su corazón ¿a qué? A no contaminarse con la comida ni con la bebida del rey de Babilonia, porque todo aquello estaba sacrificado y contaminado por el sistema babilónico. Chicos, nosotros vivimos en un sistema contaminado. ¿Dónde vivimos? En un sistema contaminado por el pecado, contaminado por influencias satánicas, de la cual nosotros tenemos que despegar. Entonces no es nomás ir y querer arrodillarme en el cuarto, en el secreto. Eso está bien, pero tengo que, ¿qué cosa? Cerrar, ¿qué cosa? Cerrar puertas que están abiertas en el sexo, cerrar puertas que están abiertas en mi lenguaje, cerrar puertas que están abiertas en mi pensamiento, cerrar puertas que están abiertas en mis acciones. Tengo que comenzar a cerrar las puertas. ¿Cuántos saben? ¿Usted sabe cuáles son las puertas que están abiertas dentro de usted? Yo no soy Dios, pero usted sí conoce las puertas que están. ¿Cuántos vamos a comenzar a cerrar puertas en esta noche? Dice, ¿y cerrada cómo? Cerrada la puerta, ¿qué dice? Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿Él qué cosa? Te recompensará en público. Escuche, chicos. Allí Jesús está dejando un modelo de tener intimidad con el Señor en lugares secretos. ¿En lugares qué? Secretos. Tenemos que aislarnos, tenemos que desconectarnos. Recién el pastor Daniel usaba una palabra de desconectarse. Yo tengo que desconectarme cada día del sistema de la tierra que está influenciado por Satanás y por cosas que me oprimen en mi carne. ¿Estamos de acuerdo, chicos?
¿Vamos bien hasta allí? ¿Sí? Entonces yo tengo que entrar en intimidad, tengo que entrar en secreto. Y ¿sabe una cosa? Cuando nosotros entramos en el secreto del Señor, los frutos están a la vista. ¿Cómo? Porque diga conmigo, Jesús no miente. Dice que el Padre que ve en lo, Él te recompensará. Él te recompensará en público. Escuche. A veces es muy triste ir a lugares, o no nos vamos a ir tan lejos. A veces en nuestra congregación cuesta que la gente ore, o que ustedes se activen en la oración. Ahora, ¿por qué cuesta? ¿Porque no estamos? Correcto. Porque diga conmigo, porque la intimidad me despierta. ¿Qué hace lo primero? Cuando yo entro en intimidad con el Señor, lo primero que Dios activa en mí es algo que se llama unción profética. ¿Qué activa Dios en mí? Algo que se llama, usted lo puede encontrar en el libro de Ageo, capítulo 1, verso 14. Dice que Dios, en aquel tiempo, hubo un hombre llamado Zorobabel, hubo otro hombre llamado Nehemías, los cuales fueron movidos por Dios, movidos en su espíritu a entrar en un clamor, a entrar en oración. Y esa oración los despertó. ¿Qué hizo esa oración? ¿Qué hizo esa oración? Porque cuando yo entro en intimidad con el Señor, Dios despierta y toca mi espíritu. Porque recién leyó usted que entrar en intimidad es que yo me introduzco en Dios y Dios se introduce dentro de mí. Y escuche, y toca mi espíritu. ¿Qué hace Dios? Cuando logramos cerrar las puertas, cuando logramos tener una amistad, una comunión íntima con el Señor toca mi espíritu y Él provoca. Porque a nuestra carne y a nosotros no nos gusta orar. ¿Sabía usted? A ver, ¿cuánto les gusta orar? A nadie. Porque a la carne no le gusta orar. Porque a la carne no le gusta doblegarse delante de la presencia de Dios. Pero cuando yo tomo una decisión de entrar en el lugar íntimo, de introducirme en Dios, de ser una persona con Cristo, el Espíritu Santo viene sobre mí y toca mi espíritu. Y eso provoca, escúchenme algo, eso provoca que en mí se despierten ganas, deseos, anhelos fervientes de orar y de permanecer, como leyeron ustedes, en un estado de comunión con Él, con el Señor. Diga conmigo, eso es intimidad. Ahora, ¿qué más provoca la intimidad? La intimidad, primero, ¿qué hace? ¿Qué? La unción profética, ¿se acuerda? ¿Qué hace la intimidad? ¿Qué? Nos despierta. ¿Qué más hace la intimidad? Nos motiva. ¿Qué hace? ¿Qué hace la intimidad? Nos tiene motivado todo el tiempo, nos tiene despierto, nos levanta. ¿Qué más? Nos anima. Bien, Mariano. ¿Qué hace la intimidad con Cristo? Nos anima. Escuche, ¿usted qué cree? Por eso cuando los domingos, escuche, el domingo quiero ver a los jóvenes orando en el templo. ¿Qué quiero ver? Escuche, para orar, diga conmigo, para orar tengo que abrir la boca. ¿Cómo? Para orar tengo que ¿qué? Escuche, dos cosas: abrir la boca y luego saber orar. Pero lo primero es primero. Lo primero es que ¿qué? Porque hay gente que nosotros le decimos, yo desde arriba de la plataforma siempre observo, yo soy muy observador y para colmo el Espíritu Santo me ha dado un ojo clínico. Entonces observo las personas, ¿sí? Entonces el pastor Daniel sube y dice, vamos a orar. La gente está, algunos están desenfocados, otros están comiendo chicle, otros están, gracias a Dios que no hay nadie acá, ¿no? Estamos aislados, ¿no? Nadie se va a enterar que comemos chicle en el culto, nadie más se va a enterar que estamos desenfocados y no abrimos la boca. Estamos ahí. Gillo me dice,
no, pero ¿sabe cómo oran en la reunión de jóvenes? No, Gillo, yo necesito que oren en el culto. Yo necesito que me liberen los aires en el culto. El pastor Daniel es el gobierno de la casa, y él, para traer un mensaje que quebrante los corazones de la gente, que provoque un rompimiento en el aire, para traer un mensaje que conmueva los corazones, que transforme las vidas, necesita de guerreros, necesita de gente que tenga intimidad con Dios y que le preparen una atmósfera para que él pueda ministrar y la palabra de Dios caiga en tierra fértil. Y diga conmigo, y ese es mi trabajo. Vamos, no, vamos, diga conmigo, y ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo. Porque escuche, cuando yo entro en intimidad con Cristo, dice Jeremías 23:18, hay un versículo que usted tiene, dice: ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y oyó sus palabras? ¿Cómo dice? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y oyó sus palabras? Jesús dijo que nosotros debemos, ¿qué cosa? Cerrar la puerta y orar ¿en qué? En secreto. Olvídese del papelito. Déjelo el papelito por un momento. Escúchenme. Cuando nosotros entramos en intimidad, después mírenlo en la casa. Cuando nosotros entramos en intimidad, entramos en secreto. Y Jeremías, dice allí, Jeremías 23:18, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y oyó sus palabras? Cuando nosotros entramos en intimidad con el Señor, nos despierta, nos activa, nos motiva, nos levanta. ¿Sabe qué más hace? ¿Sabe qué más? Nos recompensa ¿en qué? En público. ¿Qué hace? Nos recompensa ¿en qué? En público. Porque no es orar, es saber orar. No es tan solo, porque hay gente que quiere que le den el micrófono y pararse en la plataforma a orar. Pero si usted no sabe orar, ¿para qué quiere estar en la plataforma? En la plataforma se tiene que parar alguien que tenga gobierno en el mundo espiritual. Y el gobierno en el mundo espiritual se lo consigue de rodillas, en la intimidad con el Señor. En los años 1800 había un hombre en el siglo XVIII, un hombre llamado John Wesley. ¿Cómo se llamaba? El cual era un tremendo hombre de oración. Y la reina de Inglaterra dijo estas palabras: yo no le tengo miedo a ningún ejército del mundo, por más armado que esté, pero sí le tengo miedo a un hombre que se llama John Wesley cuando él dobla sus rodillas. Aleluya. El diablo, escuche, el diablo, créanme una cosa, voy a decir algo muy fuerte en esta noche. El diablo no le tiene miedo aún a esta predicación que yo estoy dando, por más ungida que sea, ni la de ningún hombre en la tierra. Pero sí, el diablo tiembla y tiene miedo cuando encuentra un hijo de Dios clavado la rodilla en intimidad, tocando el corazón del Padre. ¡Aleluya! Por más ungida que sea mi prédica, el diablo también la escucha, retrocede entre la palabra. Pero cuando encuentra a alguien en intimidad con el Señor, el diablo tiembla, retrocede y huye. ¿Sabe por qué? Porque usted en intimidad con Cristo, el diablo sabe que usted le va a hacer daño. ¿Cuántos quieren hacerle daño al diablo? Diga conmigo, yo en esta noche, diga conmigo, vamos. Yo en esta noche me propongo a entrar en un estado de intimidad con Cristo. Yo en esta noche me desprendo y me despido de toda esclavitud, de todo lo que me ha esclavizado en el sistema de la tierra. Aleluya. Chicos, cuando yo estoy en el secreto del Señor, allí el Señor me entrena. ¿Qué hace el Señor? Me hace oír sus palabras. Me hace conocer el mundo espiritual. ¿Qué me hace conocer? Porque no es orar. Yo cuando entro en un lugar
Cuando yo estoy en intimidad con Cristo, cuando yo voy a predicar en algunas iglesias que me invitan, yo sé qué tipo de espíritus se mueven en distintos lugares. Porque no, el diablo tiene espíritus, principados, gobernadores, demonios, que no se mueven. Hay espíritus que se mueven en Concepción, otro tipo de espíritu en Aguilares, otro tipo de espíritu en Alberdi, otro tipo de espíritu en Buenos Aires, otro tipo de espíritu en Brasil, así. Y eso el Señor nos hace conocer ¿dónde? 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 En la intimidad. Entonces cuando usted se para en cualquier geografía, usted olfatea, usted ve. Porque algo que activa la intimidad con el Señor, ¿sabe lo que es? Es la visión espiritual. ¿Qué activa? ¿Qué activa el Señor? Aparte de nos despierta, ¿activa qué cosa? Activa el discernimiento espiritual. ¿Qué activa la intimidad? Entonces ustedes van a poder discernir, van a poder olfatear, van a saber cuándo tener intimidad, cuándo interceder, cuándo hacer guerra en el mundo espiritual. Van a saber liberar atmósferas, van a saber liberar aires, van a saber liberar geografías, van a saber tener dominio sobre territorios en el mundo espiritual. Todo eso provoca el entrar en intimidad con Cristo. ¿Cuántos quieren esto? ¿Cuántos quieren esto? Es que ese es el diseño del Padre para todos nosotros. Que nosotros entremos ¿en qué? ¿En qué? Ahí hay un salmo que yo escribí, que yo le puse allí, el Salmo 25, el verso 14. David dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y con los que le buscan, dice el original del hebreo. Dice, y a ellos les hará conocer ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Mire, hay algo que Dios nos enseña cuando entramos en intimidad. Dice el Salmo 25, 14, ¿cómo dice? La comunión íntima. Cuando yo entro en amistad con el Señor, cuando yo me hago amigo del Espíritu Santo, cuando yo entro, yo gano el afecto, gano el corazón de Dios, gano el favor de Dios. El Señor dice que Él me hará conocer su, escuchen. Lo primero que funciona, ¿sabe por qué dice allí David, me hará conocer su pacto? Porque lo primero que funciona en el reino de Dios es el pacto. ¿Qué es lo primero que funciona? ¿Qué es lo primero que funciona? Dice el Salmo 89, que usted también lo tiene allí, en el verso 3. Dice, hice pacto con mi ungido y juré a David, mi siervo, diciendo, ¿cómo dice? Léalo, a ver, ¿cómo dice? Hice pacto con mi ungido y juré a David, mi siervo, diciendo, ¿qué cosa? Para siempre confirmaré tu descendencia. Y afirmaré tu trono por todas las generaciones. David era un hombre que tenía una relación íntima con el Señor. Y a los que tienen una relación de intimidad, de amistad, Dios les muestra cómo funciona su reino. Y lo primero que funciona en el reino conmigo, diga conmigo pacto. Diga conmigo otra vez pacto. ¿Sabe lo que es el pacto? Pacto. La palabra pacto significa acuerdo. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Acuerdo. Pacto. Escuche. Y dice allí, hice pacto con mí. Y después habla y dice, y juré a David mi siervo. Si usted lo mira muy rápidamente, usted va a creer que Dios está hablando con David. Pero no, Dios está hablando de Jesucristo. ¿De quién está hablando? Dice, hice pacto con mí, el ungido de Dios, Jesucristo. El Padre hizo pacto con Jesucristo. Déjeme explicarle entre paréntesis. Pacto es un acuerdo. ¿Qué es lo que es pacto?
Un acuerdo entre dos personas con responsabilidades iguales de ambas partes. Como dije, pacto es un acuerdo entre dos personas con responsabilidades iguales de ambas. Entonces, Dios hizo pacto ¿con quién? Con Jesucristo. Y este es el pacto eterno. Mire, usted y yo no teníamos crédito delante de Dios. ¿Sabía usted? ¿Sabe usted que usted y yo no teníamos crédito? Por ejemplo, si yo voy a poner un ejemplo de la tierra, una parábola, una comparación, para hablar acerca de crédito. Si yo voy a Simoca, en Simoca a mí no me conoce nadie, donde vive el pastor Daniel Roldán, ¿sí? Entonces yo voy de pronto y no tengo plata, no tengo tarjeta de crédito, no tengo nada, y tengo hambre, y voy, ¿cómo se llama el supermercado más grande que hay ahí en Simoca? ¿Cómo? ¿Cómo? Famoso, pero alguno. Bueno, en el supermercado de Don José. Voy ahí a Simoca y yo no tengo plata, no tengo tarjeta de crédito, pero yo tengo hambre y quiero. Bien, voy a Don José no me conoce a mí, porque yo no vivo en Simoca y jamás me vio. Entonces yo llego como un atorrante allí y le digo: Don José, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mire, yo tengo hambre, necesito que me dé una barra de queso, que me dé una bocha de mortadela, quiero que me dé 5 kilos de pan y quiero... Muy bien, Don José, buen pedido, ¿no? ¿Sí? Una porción de jamón crudo, de jamón cocido y todas esas cosas. Y voy, escucha, Don José lo pone todo en el mostrador, ¿sí? Y yo contento, digo, y cuando yo lo voy a levantar, Don José me dice: espere, amigo, ¿tiene que qué? Pero es que yo no tengo, Don José. No le puedo dar porque usted no tiene crédito, yo no lo conozco. ¿Cuál es la garantía de usted? Yo no lo conozco. Yo no sé si usted me va a pagar. Usted no tiene crédito. Al pelo. Voy a la casa del pastor Daniel, porque es mi amigo. Le digo: che, Daniel, vos sabés que andá a decirle a Don José que te lo dé todo lo que vos pediste en el nombre mío. Entonces, como Daniel tiene buen crédito, porque Don José lo conoce, y siempre que le sacó la mortadela le pagó, siempre que le sacó el queso le pagó, entonces yo llego a Don José: Don José, pero sabe una cosa, quiero que me dé todo lo que yo le pedí hace rato, pero ahora vengo en el nombre de Daniel Roldán. Don José va a decir: listo, llévelo, porque Daniel Roldán aquí tiene crédito. Así pasa, escuche. Dios hizo pacto ¿con quién? Jesús. Usted y yo no teníamos crédito allá arriba, en el cielo, porque nosotros éramos pecadores y estábamos condenados al fracaso, estábamos condenados a la miseria, a la pobreza, y no teníamos, dice que estábamos destituidos de los beneficios de